porque esa larga noche neoliberal había fortalecido a los municipios y a los consejos provinciales. Yo, que atentamente sigo a los dirigentes, dije, por allí va. Y por supuesto, jamás iba a unirme a una causa de esa naturaleza. Pero hubo muchos alcaldes, prefectos, que se unieron y luego se arrepintieron. Porque desde el 2007 se inició en el Ecuador un proceso de reversión de la tendencia descentralizadora que se había vivido prácticamente durante unos 15 años en el país. ¿Cuáles fueron los primeros pasos del 2007? Que Guayaquil, el municipio, ya no puede estar al frente de la seguridad ciudadana. La coordinación que tenía con la policía le bloquearon. Luego vino la lucha por el transporte. Y así, poco a poco, el gobierno comenzó a luchar por competencias con los gobiernos seccionales. En Quito, el primer enfrentamiento fue sobre el aeropuerto. ¿Podía o no el municipio de Quito entregar a una empresa privada la construcción, administración del nuevo aeropuerto? El tema llegó inclusive a instancias judiciales y constitucionales. Y hemos visto que en estos últimos casi 5 años el Estado se ha fortalecido. Tanto se ha fortalecido que en un reporte que publica hoy Diario El Expreso se encuentra la forma descomunal cómo ha crecido la burocracia en algunas ciudades del país, no en todas. De 400.000 burócratas hemos pasado en 5 años a cerca de 700.000 burócratas. Unas ciudades donde hay más burócratas y otras donde el crecimiento es menor. En todo caso, esta ha sido la tendencia que el Ecuador ha comenzado a vivir desde el año 2007. ¿A dónde vamos? Uno ya puede imaginar el escenario venezolano. ¿Qué hizo Chávez? Hace pocos años liquidó inclusive el régimen federal que existía en ese país. Los gobernadores se convirtieron en caricatura. Y luego pasó a tomarse inclusive la alcaldía de Caracas, porque el sistema político implementado allá en Venezuela no puede tolerar que vayan apareciendo disidencias fuertes desde lo local. Lo propio está ocurriendo en el país. El nuevo sistema de planificación ha colocado a operadores seccionales, sean estos alcaldes, prefectos y otros más, en una situación de franca subordinación. No tienen la libertad de antes. En algunos casos han perdido ciertas competencias, pero su margen de acción actualmente en el Ecuador es sumamente menor de aquel que tenían antes. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, sabiendo que la mayoría vive en la ciudad de Guayaquil, ¿tienen hoy más libertades ustedes que viven en Guayaquil que las que tenían antes? Si no viven en Guayaquil, viven en otro cantón, también les pregunto, ¿son hoy más libres? ¿Pagan menos impuestos? ¿Están sometidos a menos controles? ¿O más bien la situación es otra? No respondan, piensen, pero quienes viven en Guayaquil tienen una ventaja sobre los que vivimos en otras ciudades del país. El municipio de Guayaquil es, créanme, a mi modo de ver, el municipio o uno de los municipios más eficientes del Ecuador. Si usted compara a dónde van los ingresos corrientes, va a encontrar que los ingresos corrientes que recauda el municipio de Guayaquil financian sin problemas el gasto corriente, que es el pago normal para el funcionamiento, y todavía, luego de financiar el gasto corriente, en Guayaquil queda un excedente para que hagan obras. En todos los municipios del país, no sé si el municipio en el que fue alcalde Auqui, pero en todos los demás, yo les puedo asegurar que el ingreso corriente que recaudan por impuesto al predio, por impuesto local, no logra financiar ni siquiera los sueldos de los empleados municipales.
son completamente ineficientes. Para que sobreviva el municipio de Quito, el de Ambato, mi ciudad, ¿qué se necesita? Que además de los recursos que localmente se recaudan, se utilice una parte de lo que llega del Estado y solo así se puede pagar por combustible, por sueldos y lo demás. En otras palabras, si no habría esas transferencias del gobierno central a los municipios, casi todos estarían en situación de quiebra. No podrían cumplir con los roles de pago ni con aquellos egresos para que opere la maquinaria, el personal y la institucionalidad en el país. Y también tienen ustedes otra ventaja en Guayaquil, que el alcalde de Guayaquil es, si no el único, al menos es uno de los pocos, que nunca ha dudado a la hora de defender las libertades ciudadanas. La mayoría de alcaldes y prefectos son generalmente estatistas. Ellos creen que la felicidad de los ciudadanos proviene de lo que ellos hacen como autoridades, olvidándose que mientras menos haga la autoridad para bloquear las libertades ciudadanas, el hombre libre puede hacer más por sí mismo y por sus semejantes. Tienen entonces algunas ventajas quienes viven acá. Quienes vivimos en otras ciudades, en cambio, chocamos con estos poderes estatistas que sirven simplemente para subirnos los impuestos en la ciudad, para aumentar las trabas. Usted quiere hacer un trámite, quiere saber si puede o no instalar una industria en una determinada circunscripción territorial, se demoran un mes, mes y medio, no le contestan, y usted no sabe si ahí puede hacer una industria o no. Ello afecta contra el ciudadano, limita sus libertades y no le permite ser un verdadero emprendedor libre. La siguiente. Ahora bien, ¿qué tenemos en el Ecuador? Según la Constitución de Montecristi y la legislación vigente en materia de niveles de gobierno. Créanme que el Ecuador es, en América Latina, uno de los países que está saturado por niveles de gobierno. Cerca de 9, contemos, Estado o gobierno central, regiones, provincias, distritos metropolitanos, cantones, barrios, circunscripciones indígenas, circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales. En la Constitución y en las leyes, el Ecuador tiene por lo menos 9 niveles de gobierno. Es compleja la estructura legal y jurídica. Las regiones, claro, todavía no existen, pero se han puesto a pensar ustedes lo que significaría para el ciudadano que el día de mañana ustedes que residen en Guayaquil tengan una región a la que deben permanecer. ¿Cuánto cuesta mantener una región? ¿Ustedes creen que es gratuita la permanencia de funcionarios públicos de la nueva región? Cuesta. Por ello, los ciudadanos lo que debemos pedir es menos Estado, menos gobierno. ¿Para qué las regiones? ¿Para qué tantas cosas que al final se financian con nuestro dinero? Entre otras cosas, no han creado las regiones en el país porque no saben cómo financiarlas. Si es que nos preguntaran, vamos a crear la región en la cuenca del Guayas y cada uno va a tener que pagar un impuesto mínimo, pero impuesto al fin, para sostener la región, yo creo que un hombre libre debería rebelarse y decir, ¿para qué tanta región? Funcionemos de manera simple, sencilla y seamos operativos. Hay entonces un equivocado diseño constitucional y legal en el país. Esta fiebre por más niveles de gobierno, lo único que hace es dejarles a ustedes, a nosotros, sin las libertades que hoy tenemos.